Tomen asiento un momento. La palabra de Dios en este domingo nos anima a seguir adelante en el camino cuaresmal, nos anima y nos concede la gracia de la esperanza. Hemos escuchado la palabra de Dios, que es también clara. La palabra de Dios, como bien sabemos, es verdad y es vida. Por eso la palabra de Dios es la que se encarga de guiar, de reclamar y de encaminar por el buen camino, ese camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Hemos escuchado el segundo libro de las Crónicas, que nos remite al recuerdo del pecado de Israel, ese pecado que trajo como consecuencia un acontecimiento trágico en la historia del pueblo. Ese acontecimiento trágico fue el destierro a Babilonia. Todo un país destruido, un pueblo deportado a tierra extranjera, un sufrimiento enorme para todo el pueblo de Israel y como sería para todo pueblo que es obligado a emigrar o obligado al destierro. La palabra de Dios reflexiona sobre aquel acontecimiento y sobre sus causas y concluye diciendo: todos los jefes de Judá y los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según las costumbres abominables de los gentiles y mancharon la casa del Señor que Él se había construido en Jerusalén. El pueblo elegido por Dios fue infiel, por eso le vinieron aquellos males. La lectura de hoy nos dice: se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas. No escucharon a los enviados de Dios, más bien los despreciaron. Se creyeron sabios sin escuchar a Dios y por eso rompieron la alianza con Dios. El pecado mayor fue la infidelidad a Dios. El olvido de Dios tiene consecuencias. Démonos cuenta que sin Dios el ser humano se extravía y no encuentra el sentido de la vida, mucho menos la realización y la felicidad que necesita. El Dios en quien creemos y en quien esperamos es por eso el Dios de la vida. La realidad en estos días no es muy diferente a los que nos narra hoy la primera lectura del libro de Crónicas. Actuaciones que más que buscar el bien común, el bienestar de todos o la salud para todos o un sistema educativo de calidad o construir igualdad, pareciera pues que se induce al servicio de intereses ideológicos de algunos, metiéndonos a todos en la cabeza el odio, la división entre bolivianos, el rechazo al diferente, ventaja para algunos y vida difícil para los que piensan de otra manera. Y si hablamos de justicia, una justicia que deja impune a unos y criminaliza a otros. Al mismo tiempo, olvidándose que la frágil democracia en nuestro país costó la vida de muchos compatriotas. Esto sucede también ante el silencio de muchos de nosotros. Por eso, queridos hermanos,
Construir o querer construir una sociedad sin Dios tiene consecuencias que perjudican no solamente a uno o a unos pocos, sino a muchos. Pues nadie se siente protegido y la vida se ve amenazada, porque también se corre el peligro de caer en el sinsentido de la vida, o caer en la decepción, el aburrimiento, la impotencia, refugiándose muchas veces en el entretenimiento de redes sociales, series sin fin, con la finalidad de evadir la realidad. Y si hablamos de los jóvenes que no encuentran una formación adecuada que les garantice progreso y trabajo digno y estable, pobreza que aumenta, el ciudadano no se siente protegido y tenido en cuenta. Toda esta situación es semejante a una situación de exilio o de destierro como la que vivió el pueblo de Israel y que nos describe hoy la primera lectura. Recordemos que la palabra de Dios no se queda solo en contarnos el desastre de lo sucedido, sino la importancia de la palabra de Dios está en que ilumina los acontecimientos que el pecado y la ausencia de Dios provocan en la vida del ser humano. La palabra de Dios hoy por eso nos invita a la conversión. Cada uno de nosotros hemos de escuchar esa llamada a convertirnos de verdad para no quedarnos presos de las circunstancias, sino hacer una profesión de fe y confianza en Dios que nos lleve de verdad a convertirnos, a cambiar y a salir del desánimo aceptando a Dios en la vida. Hemos escuchado: Dios por puro amor nos ha hecho vivir con Cristo, y lo ha hecho por pura gracia, no porque lo mereciéramos o no, sino porque nos ama infinitamente. Dios está de nuestra parte y ojalá nunca esté ausente en nuestras vidas. El ejemplo del Evangelio de San Juan nos dice hoy: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Dios no quiere que perezcamos, sino que tengamos vida, una vida en abundancia, una vida que no acaba, pero una vida que merezca la pena vivirla, una vida con sentido, porque que sea iluminada por el amor de Dios, para que esa vida iluminada por el amor de Dios en medio de las tinieblas del mundo sea la luz que guía interior y exteriormente la vida del ser humano. El Evangelio nos sigue diciendo: el que cree en Él no será condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y allí está la invitación a creer. Si creo en el amor de Dios, a pesar de la oscuridad y dificultades de este mundo, puedo decir que estoy salvado, es decir, que no estoy sometido al poder del mal. El que mire a Jesús elevado en la cruz, el que cree en Él, tendrá lo que Jesús tiene, la vida eterna. El Evangelio sigue amonestándonos hoy. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. Por ello, es una invitación a que debemos decir con honestidad: o nos ponemos a favor de Dios o nos ponemos contra Dios. Si decido a favor de Dios y la verdad,
tendré problemas, es verdad, pero tendré mi conciencia tranquila ante Dios y ante los hermanos. Ante la luz de Jesucristo, la humanidad se divide. Unos que aceptan la verdad de Jesucristo y llegan a la comunión con Él, y otros que prefieren las tinieblas y toman la decisión de condenarse por no querer ver la luz. A pesar de todo esto, Dios sigue amándonos y Dios sigue amando al mundo. Por eso, queridos hermanos, es bueno preguntarnos: ¿estoy eligiendo la luz o la oscuridad? ¿Estoy eligiendo la paz interior y la tranquilidad? ¿O estoy eligiendo la intranquilidad? ¿Estoy eligiendo la alegría o la tristeza? Cada uno sabe cuál es la respuesta, porque nosotros sabemos que el que obra mal no quiere saber de Cristo. Por eso será que muchos se empeñan en eliminar a Cristo de la sociedad y de la vida, porque el que obra mal huye de Dios, porque no quiere que Él lo acuse. Quien obra bien ama la luz. Queridos, amemos la luz, amemos la verdad, convirtámonos a la luz y a la verdad y estaremos y viviremos en paz. La consecuencia es la propia responsabilidad de cada ser humano. Dios nos ama libremente. Dios nos da la capacidad de amar a Dios y al prójimo. El hombre libre es árbitro de su destino. Cada uno de nosotros elegimos o el bien o el mal. Pero pensemos que a pesar de todo aquello, Dios siempre nos da una oportunidad. Y este tiempo de Cuaresma es la oportunidad. Que Dios nos acompañe y que Dios nos fortalezca, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.